Siempre me dijeron que la península ibérica era solo un trozo de tierra entre dos mares, pero cuanto más la miro, más claro lo veo. Esto no es un mapa, es un informe forense. Camino sobre un suelo construido con restos de imperios muertos. Desde Cádiz hasta Asturias, cada capa de tierra esconde la caída de un poder que se creyó eterno. Cartago, Roma, los visigodos, el califato de Córdoba, el imperio español. 5 gigantes. 5 veces la misma historia. Todos convencidos de haber dominado el secreto del poder absoluto. Todos tragados al final por el mismo territorio que pensaron controlar. Yo no estoy aquí para recitar batallas ni memorizar reyes. Estoy aquí para abrir expedientes, para revisar pruebas, para entender por qué estos imperios no murieron asesinados desde fuera, sino desangrados desde dentro. Cuando uno mira con atención, la conclusión incomoda. No fueron los enemigos externos los que los destruyeron. Fue la codicia, la guerra interna, el dinero podrido y el fanatismo. Una y otra vez. La historia oficial habla de invasiones y gestas heroicas, pero eso es el relato de los vencedores escribiendo sobre cenizas ajenas. Si quitas ese barniz, aparece un patrón oscuro que se repite con precisión quirúrgica. Cartago no cayó solo por Roma. Roma no se hundió solo por los bárbaros. Los visigodos no desaparecieron solo porque alguien cruzó un estrecho. Aquí hay un virus incrustado en la forma de gobernar esta península. Y para entenderlo, hay que empezar por el primer cadáver, el paciente cero, Cartago. Cuando Roma y Cartago se disputaban el Mediterráneo, Iberia no era una simple provincia. Para la familia Barca era un negocio privado. Amílcar y luego Aníbal no gobernaban esta tierra, la explotaban. La plata del sur financiaba su guerra personal contra Roma. Ese fue el primer error mortal. Convertir un territorio en una máquina de guerra al servicio de una familia. Fundaron Cartago Nova no solo como puerto, sino como capital paralela, un desafío directo al propio poder cartaginés en África. La riqueza fluía, pero también el veneno. Aníbal usó todos esos recursos para su gran jugada, cruzar los Alpes con elefantes. Fue brillante, sí, pero suicida. Apostó todo a una ofensiva lejana y dejó Iberia desnuda. El dominio cartaginés aquí no se sostenía en lealtades reales, sino en pactos frágiles comprados con oro y miedo. Cuando Escipión desembarcó, no tuvo que destruir un ejército imbatible. Solo tuvo que romper el hilo que lo mantenía unido. Tomó Cartago Nova rápido, pero lo decisivo vino después. Los jefes íberos, hartos de ser carne de cañón para una guerra que no era la suya, cambiaron de bando. En masa. Cartago no perdió por falta de soldados, perdió porque nunca echó raíces. Era un imperio extractivo, diseñado para enriquecer a unos pocos y financiar guerras lejos de aquí. En el año 206 a.C., los últimos barcos partieron de Cádiz. Primer colapso. Primera lección ignorada. Y los romanos, mirando esa retirada con soberbia, no entendieron que acababan de heredar algo más que la tierra. Heredaron la maldición. Roma llegó prometiendo leyes, caminos y paz. Durante siglos funcionó. Hispania alimentó al imperio, lo enriqueció, incluso le dio emperadores. Parecía sólido. Pero la caída romana aquí no fue repentina. Fue lenta, dolorosa y causada por ellos mismos. El problema no empezó en el año 476. Empezó cuando Roma dejó de proteger y empezó a devorar. La inflación destrozó a la gente común. Los impuestos se volvieron una soga al cuello. Muchos pequeños propietarios prefirieron entregar sus tierras y convertirse en dependientes antes que seguir pagando a un Estado que ya no devolvía nada. Ahí aparece el segundo patrón.
La ruptura total entre las élites y el pueblo. Mientras los grandes terratenientes se encerraban en villas fortificadas con lujos obscenos, el tejido social se deshacía. Roma dejó de ser real. Se volvió un nombre vacío. Los propios hispanoromanos dejaron de creer en ella. ¿Para qué pagar a una capital lejana incapaz de defenderte? Cuando suevos, vándalos y alanos siempre nos contaron que Roma cayó aquí, porque hordas salvajes arrasaron todo a su paso. Pero cuanto más leo y más miro las pruebas, más claro lo tengo. Eso es una excusa cómoda. Lo que realmente pasó fue mucho más sucio. Las élites romanas de Hispania vieron que el barco hacía agua y decidieron salvarse ellas mismas. No hubo una última gran batalla heroica. Hubo reuniones privadas, pactos silenciosos y traiciones bien calculadas. Los aristócratas negociaron con los nuevos jefes militares germánicos para conservar tierras, poder y seguridad personal. Roma no murió luchando, murió vendida. El imperio no se desplomó por un golpe externo, se derrumbó porque por dentro ya estaba hueco, carcomido por la corrupción y una desigualdad brutal. De repente, sin un final épico, la Hispania romana dejó de existir y en su lugar aparecieron los nuevos dueños, los visigodos. Y si Roma murió lentamente de una enfermedad larga, el reino visigodo se mató a sí mismo de un ataque fulminante. Este caso es el más claro de suicidio político que he visto en toda esta historia. Los visigodos heredaron la maquinaria romana y lograron algo impresionante: unificar casi toda la península bajo un solo reino y una sola fe. Toledo brillaba como capital, pero debajo de ese brillo había un fallo mortal de origen: la monarquía electiva. Aquí el trono no pasaba automáticamente de padre a hijo. El rey debía ser elegido por la nobleza. Sobre el papel sonaba bien. En la realidad fue una pesadilla. Cada sucesión abría una guerra interna. Cada rey nuevo necesitaba eliminar a la facción rival para no acabar asesinado. La nobleza no era un bloque unido, eran clanes enfrentados como bandas criminales. A eso lo llamaron el mal godo, la costumbre enfermiza de matar a sus propios reyes. Así llegamos al año 711. Rodrigo ocupa el trono, pero media corte no lo reconoce y apoya a los partidarios del antiguo rey Witiza. Al mismo tiempo, al otro lado del estrecho, el poder musulmán crece sin freno. La versión clásica dice que hubo una invasión. La realidad es más incómoda. No entraron por la fuerza, los llamaron. La facción witizana, cegada por el odio y la ambición, decidió usar a los musulmanes como mercenarios para quitarse a Rodrigo de encima. Creyeron que podrían controlarlos y luego enviarlos de vuelta. Fue un error catastrófico. Subestimaron por completo a Tariq ibn Ziyad. Guadalete no fue solo una batalla, fue una traición en directo. El ejército de Rodrigo era mayor, pero en el momento clave las alas, dirigidas por los conspiradores, no combatieron. Se retiraron o directamente se volvieron contra su propio rey. Lo que vino después fue una carnicería. En una sola tarde se rompió la columna vertebral del estado visigodo. No hubo resistencia organizada después. Las ciudades abrieron las puertas, muchas veces guiadas por nobles visigodos que creían estar asegurando su futuro bajo el nuevo poder. El colapso fue tan rápido que parece imposible, pero es lógico. Un reino que se devora a sí mismo no puede sobrevivir. La traición interna fue la llave que abrió la puerta a siglos de dominio islámico. Y otra vez, la ambición de unos pocos arrastró a todo un sistema al abismo. De esas ruinas nació Al-Ándalus y más tarde el Califato de Córdoba. Bajo Abderramán III,
Aquello fue un milagro. Córdoba brillaba como el centro del mundo, mientras otras capitales europeas no eran más que barro y humo. Había calles pavimentadas, luz nocturna, agua corriente, bibliotecas inmensas y una administración que funcionaba. Parecía invencible. Un ejército profesional, una burocracia sólida, riqueza y cultura como nunca antes. Y aún así, ese estado, el más avanzado de Europa, se desintegró en menos de 30 años a comienzos del siglo X. Cuando uno revisa el expediente, la respuesta vuelve a ser la misma de siempre. No cayó por enemigos externos, se hundió desde dentro, víctima de su propia complejidad y de gobernantes que perdieron la legitimidad y el control. El poder real del califa nunca fue tan sólido como parecía. Yo lo veo ahora con claridad. Todo dependía de un equilibrio frágil entre grupos que no confiaban unos en otros. Árabes, bereberes, esclavos eslavos traídos de Europa, mercenarios y antiguos cristianos convertidos. Mientras hubo un liderazgo fuerte, esa tensión se mantuvo contenida, pero en cuanto desapareció y fue sustituido por gobernantes débiles o figuras que usurparon el poder, todo empezó a resquebrajarse. Almanzor es el mejor ejemplo. Fue un general brillante, nadie lo discute, pero secuestró la autoridad legítima del califa y la sustituyó por una dictadura militar. Gobernó mediante una junta armada y desplazó la legitimidad religiosa. Para sostenerse, llenó el sistema de mercenarios y esclavos armados, cuya única lealtad era el salario, no el Estado. Mientras vivió, el edificio aguantó por pura fuerza. Cuando murió, sus hijos intentaron heredar su poder sin tener su talento ni su control. Ahí empezó la fitna, una guerra civil brutal, descontrolada, salvaje. Córdoba, que había sido la joya del mundo, no cayó por un ataque cristiano, sino que fue saqueada por sus propios ejércitos. Mercenarios del propio califato quemaron bibliotecas, arrasaron palacios y destruyeron en noches de violencia lo que había tardado siglos en construirse. Ese momento no fue solo una masacre, fue el final psicológico de una era. El poder central se derrumbó y Al-Ándalus se fragmentó en decenas de pequeños reinos, las taifas. Cada uno de esos reyesuelos quería vivir como un califa, rodeado de lujo, poetas y palacios, pero ninguno tenía un ejército capaz de defenderse. Para sobrevivir, empezaron a pagar tributos a los reinos cristianos del norte. El oro andalusí comenzó a financiar a quienes acabarían devorándolos. Fue una hemorragia lenta. El esplendor cultural de las taifas era solo el último brillo de algo que ya estaba muriendo. El paraíso se convirtió en campo de batalla cuando la ambición personal superó al sentido de Estado. Al-Ándalus no fue derrotada primero por la fuerza cristiana. Se rompió sola en pedazos tan pequeños que luego fueron fáciles de tragar. Y así se llega al último gigante, el Imperio Español. El más grande de todos. Un imperio global donde el sol no se ponía, desde América hasta Filipinas, pasando por Italia y Flandes. Durante un tiempo, España dominó el mundo. Los galeones descargaban en Sevilla cantidades de plata y oro nunca vistas. Parecía la victoria final. Muchos creían que Dios estaba de su lado. Pero cuando uno mira de cerca, el diagnóstico es claro. El imperio estaba enfermo de la peor patología posible, la maldición de los recursos. La riqueza americana no salvó a España, la adormeció. Se volvió una droga. ¿Para qué producir? ¿Para qué innovar? Si todo podía comprarse con plata. El país dejó de fabricar y pasó a revender su propia riqueza. El metal llegaba y salía de inmediato, rumbo a Génova, Amberes o Augsburgo, para pagar a los banqueros que financiaban guerras sin fin. Guerras en Flandes, en Alemania, contra Inglaterra, contra Francia, contra el Imperio Otomano.
La monarquía se desangraba defendiendo la fe y los intereses dinásticos, mientras Castilla se empobrecía. A eso se sumaron decisiones suicidas. La expulsión de judíos y moriscos eliminó a la parte más dinámica del comercio y la artesanía. La obsesión por la pureza de sangre y el desprecio por el trabajo manual crearon una sociedad de hidalgos arruinados que preferían pasar hambre antes que trabajar. Mientras Europa avanzaba hacia la ciencia y el comercio, España se encerró, vigilada por la Inquisición y la ortodoxia. El colapso no llegó de golpe, fue una agonía larga. En 1640, el imperio casi se rompe con Cataluña en rebelión y Portugal independizándose. Sobrevivió, sí, pero como un cadáver que sigue caminando. Los Borbones intentaron reformar el sistema en el siglo XVIII, pero el daño era profundo. Cuando Napoleón invadió en 1808, no derribó nada sólido, solo empujó una estructura ya carcomida. Las independencias americanas no fueron solo gritos de «no es la tierra ni son los que llegan de fuera». Yo ya no tengo dudas de eso. El enemigo nunca cruzó los Pirineos ni el estrecho como causa principal. El enemigo siempre estuvo dentro, sentado cómodamente en los consejos, en las cortes, en los palacios. El problema real ha sido siempre el mismo, la incapacidad crónica de construir algo común que esté por encima de las ambiciones personales. Aquí la historia no se repite, rima, y cada rima está escrita con traición, egoísmo y división. Hoy caminamos sobre los restos de 5 gigantes caídos. Acueductos, mezquitas y catedrales nos miran en silencio, pero su mensaje sigue ahí, claro para quien quiera escucharlo. Un imperio, una nación o una sociedad no muere el día que pierde una batalla. Muere cuando se rompe por dentro, cuando el yo pesa más que el nosotros, cuando la lealtad colectiva se vende al mejor postor. He recorrido 3000 años para llegar a esta conclusión, y aún así, siento que solo he arañado la superficie. La historia está llena de verdades incómodas, escondidas bajo relatos oficiales bien pulidos. Si alguien quiere seguir mirando detrás del telón, entender cómo funcionan de verdad los engranajes invisibles del poder, que siga investigando. La gran pregunta queda en el aire. ¿Estamos condenados a repetir este ciclo una sexta vez, o esta vez sí hemos aprendido algo? Tal vez la respuesta no esté en los libros, sino en el espejo.